Hola, yo soy Javier Mesa, trabajo para la compañía Coca-Cola, ahora como el Head de Marketing para Latinoamérica, y me da mucho placer estar acá con ustedes para contarles un poco sobre cómo vemos nosotros el marketing, la construcción de marcas icónicas y sobre todo en el contexto actual, este contexto de COVID, que nos ha puesto tantos desafíos a todos y en especial a la gente que hacemos marketing y construimos marcas para estar cerca de la gente. La primera cosa que tenemos que recordarnos es que el COVID es un desafío sin precedentes, o al menos sin precedentes en nuestra época. Esta es la primera vez que tenemos una crisis realmente global. Nadie se ha salvado, ni los cruceros. Recuerden que hubo casos en cruceros al inicio de la pandemia. Ningún país ha estado libre. La segunda cosa es que es una crisis que realmente no tenemos tan claro cuándo va a terminar. Hay una vacuna, varias vacunas que están ahí llegando, pero todavía no está claro cuándo vamos a poder volver y si vamos a poder volver a algo parecido a la vida que teníamos antes. Y la tercera cosa es que es una crisis que le ha obligado a los líderes a tomar decisiones que a veces son contradictorias. Cuidamos la economía, pero descuidamos la salud. Cuidamos la salud de la gente, pero entonces la economía sufre y las tensiones sociales. Realmente ha sido muy difícil de navegar esta crisis. Y es por esto que quería contarles la manera en que Coca-Cola lo hemos estado haciendo. La primera cosa es que hay que aceptar que es una crisis compleja. Y cuando uno enfrenta una crisis compleja, tiene que recordar que no hay manuales de cómo navegarla. No puedo ir a una estantería, sacar el libro y decir en la página 20 está cómo se navega esta crisis. Y es importante acordarse de eso, porque una de las cosas que hicimos en Coca-Cola cuando llegó la crisis es abrirnos a escuchar nuevas perspectivas divergentes. Cuando uno enfrenta problemas que son tan grandes, el peor error que puede cometer es pensar que tiene todas las respuestas dentro de casa. Uno tiene que estar abierto y traer gente nueva con perspectivas nuevas que nos ayuden. Y yo diría que eso inclusive en la vida profesional funciona. Yo lo he estado haciendo personalmente. Desde que comenzó el COVID, me abrí muchísimo a escuchar otras personas que me ayuden con perspectivas sobre mí mismo, mi carrera, el negocio. Y finalmente hay que entender cuando uno enfrenta crisis compleja, qué tipo de decisiones uno está tomando. Y acá en Coca-Cola manejamos mucho este concepto de las decisiones que son como las puertas de una vía, que se abre una vez, uno la atraviesa y después volver atrás es muy difícil o muy doloroso. Y hay otras puertas que son como estas puertas que van y vienen, que uno puede tomar la decisión, se aprende que no era lo que uno esperaba, siempre se puede volver atrás, cambiar y tomar otro rumbo. Pero es importante entender en las crisis complejas, porque cuando uno enfrenta una decisión que es de dos vías, es importante tomarla rápido y mover. Cuando uno se enfrenta a una decisión que es una vía, es importante parar, traer perspectivas divergentes, estudiar muy bien las consecuencias y trabajar con eso. La segunda cosa es que es una crisis larga, como lo dije antes, y en una crisis larga uno tiene que entender las diferentes etapas de la crisis y estar preparado para navegarlas. Va a haber momentos secuenciales y a veces los momentos vuelve atrás, como el juego de la oca, ¿no? El juego del parchís, que uno parece que avanzó mucho, pero después revuelve 5 casilleros. Eso es normal en las crisis. Y por eso es importante trabajar con escenarios. Uno tiene que estar preparado en estas crisis tan graves como el COVID, con varios escenarios de cómo se va a mover el consumidor, cómo se va a mover la economía, los competidores, los canales. Es importante. Y otra cosa que es importante es entender que al final de ese camino no necesariamente va a existir uno de esos escenarios. Puede haber múltiples escenarios. Y una cosa que, por ejemplo, yo miro con los consumidores, algo que hemos estado aprendiendo durante esta crisis es, va a haber polarización, ¿no? Cuando la crisis pase, va a haber gente que va a querer volver a vivir como vivía antes y mucho más intensamente, ¿no? Vivir la vida al máximo, como si se fuera a terminar mañana, por todo lo que hemos tenido que posponer en este camino. Y por otro lado, vamos a tener la gente que dice, no, yo ya aprendí que la vida se puede vivir con menos, que no la quiero vivir al máximo, la quiero vivir con menos y profundamente. Y va a haber esos escenarios. Entonces, yo no creo que podemos decir que después de esta pandemia la humanidad va a emerger con un super ser humano que va a ser virtuoso, lleno de virtudes. Vamos a ser los seres humanos que éramos antes, con todas nuestras contradicciones, sueños, anhelos,
y algunos buscando unas cosas y otros buscando otras. Y los que hacemos marketing tenemos que estar dispuestos a entender y navegar esos escenarios. Ahora, una cosa que es una convicción de Coca-Cola, yo diría una convicción personal mía también, es lo que no se puede es desperdiciar una crisis. Y tal vez lo digo de Coca-Cola porque la realidad es que operamos en 207 países. Antes del COVID, las crisis ya estaban en nuestro negocio. Y un día era en el país A, en el país B, en el país C. Mi vida en marketing en los últimos años ha sido despertarme y saber que en algún lugar hay algún problema por resolver. Y es normal. Lo importante es resolver los problemas y salir más fortalecidos. Y esta es una convicción tanto personal, profesional como de la compañía. Y salir fortalecido es una decisión. Esto es algo que hay que meterse en la cabeza. Salir fortalecido de una crisis no es una consecuencia, es una decisión. Uno decide cómo quiere salir. Y una realidad de las crisis tan complejas como el COVID es que es muy difícil salir neutro. Las grandes crisis generan ganadores y perdedores. Es difícil salir neutro. Es difícil decir, yo voy a esperar a ver qué pasa y después voy a salir neutro. Si uno no se prepara para salir fortalecido, va a salir derrotado. Y salir fortalecido es lo que hemos estado haciendo en Coca-Cola, o la decisión de salir fortalecido es lo que hemos estado haciendo para prepararnos. Y algunas cosas que nos ayudan. Primero, enfocarse en pocas prioridades. Desde el inicio de la crisis nos enfocamos en menos prioridades, pocas prioridades, aquellas que realmente eran importantes. ¿Por qué? Porque había muchas limitaciones inclusive del supply chain, limitaciones de la oportunidad de hacer marketing, limitaciones de cuántos clientes estaban todavía con el negocio abierto. Al enfocarnos en menos prioridades, la probabilidad de éxito es mucho mayor. La segunda cosa, desarrollar nuevas capacidades. Es muy importante, el mundo se movió muy rápido y nosotros nos vimos obligados a desarrollar nuevas capacidades, como esta que estamos usando ahora, la habilidad que tengo yo de conectarme con ustedes, de conversar con ustedes a través de una videollamada. Hemos estado haciendo marketing de esa manera, hemos estado hablando con los consumidores de esa manera. También aprendimos a hacer el e-commerce mucho más rápido que antes, de una manera acelerada, cambiando nuestra oferta de empaques y precios para poder generar delivery hasta las casas de las personas. Desarrollar nuevas capacidades es muy importante durante las crisis. Y la tercera cosa es asegurarnos de que uno se mantiene relevante para el consumidor. Es muy importante entender cómo el consumidor se está moviendo para uno moverse a ese ritmo y seguir siendo relevante en la vida y en las circunstancias en que ellos están. Entonces, tres cosas que hemos estado haciendo en Coca-Cola. Enfocarnos en menos prioridades, desarrollando nuevas capacidades, manteniendo la relevancia con el consumidor. Y hago la analogía de nuevo con ustedes, cada uno de ustedes como profesionales, para navegar la crisis y para salir fortalecidos individualmente de esta crisis. Enfóquense en menos prioridades y recuerden que la familia es una de esas prioridades y que todos necesitamos ayuda emocional y nuestras familias también y amigos cercanos. Aprendan nuevas capacidades, ábranse, estudien, conversen con otras personas, traigan nuevas perspectivas. El mundo va a ser diferente cuando salgamos del COVID y como profesionales tenemos que estar dispuestos a aprender nuevas cosas. Y tercero, mantengan la relevancia. Yo me he planteado muchas veces durante estos últimos 12 meses de qué forma yo sigo siendo relevante para Coca-Cola Company. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que traer a la mesa para seguir siendo relevante? Muy importante entonces esta recomendación que les hago de enfocarse en estos tres pilares para salir fortalecidos. Ahora, les dije yo, hacerse relevante para el consumidor. Bueno, hay que tomar el pulso del consumidor, hay que entender cómo esas fases de la crisis que les comenté anteriormente se van desarrollando. Nosotros en Coca-Cola identificamos 4 grandes fases, ¿no? La que llamamos del shock, comienzos del año pasado. El virus se propaga y el miedo llega. Y lo bueno de esta pandemia es que no hace falta mucho explicarnos entre nosotros porque cada uno de nosotros ha pasado por esto. Yo recuerdo los primeros meses de la crisis en mi familia con el miedo dentro de casa, tratando de salir lo menos posible y con mucha desconfianza de si el virus está en la puerta, en el aire, en el vecino. Mucho miedo. Luego vino esto que le llamamos la gran pausa, segundo, tercer trimestre del año pasado, con las cuarentenas. Mayor calma, no menos miedo, ya sabíamos que el virus no iba a tocar la puerta y entrar, pero todavía con múltiples preocupaciones físicas de salud de uno mismo, de la familia, preocupaciones con la sociedad, cuánta gente que no tenía la posibilidad de quedarse en cuarentena. Y en América Latina esto es una realidad.
cuánta gente que si no sale a trabajar no come ese día. Muchas preocupaciones como en el entorno social. Entonces una tensa calma con mucha preocupación. Y donde estamos hoy, que le llamamos la nueva anormalidad, no estamos en la nueva normalidad, esta es la nueva anormalidad. Estamos en esta reapertura flexible, ¿no? Cosas que se abren pero se cierran. En América Latina, con la segunda ola del virus ahora mismo, en países como Brasil, como Colombia, casos creciendo y los negocios cerrando. En México, pasando lo mismo. Y emociones encontradas. Hay días que nos despertamos y nos sentimos victoriosos, sentimos que vamos a poder y que vamos a salir de esto. Pero al siguiente día nos sentimos derrotados y lamentablemente vemos gente alrededor nuestro que cae enferma, que fallece y eso nos golpea mucho. Hay días que nos sentimos confundidos y hay días que nos sentimos con más claridad. Es una montaña rusa de emociones y hay que aceptarlo. Así estamos viviendo hoy en día esta nueva anormalidad. Y seguramente va a durar todo este semestre mientras la vacuna no llega y en algunos lugares va a llegar después. Y bueno, y ya llegaremos a la nueva normalidad, la vida post vacuna, que está en construcción. No sabemos todavía cómo realmente va a ser, pero sí estamos en Coca-Cola gastando mucha energía en tratar de entender y anticipar ese mundo post vacuna para estar preparados, porque al final del día el rol de marcas icónicas y marca como Coca-Cola es acompañar al consumidor a través de estas diferentes fases. Y ese ha sido nuestro enfoque. El año pasado, en el momento del shock, el foco nuestro como compañía y como marca fue ayudar. En ese momento tomamos una decisión, parar publicidad por un mes. Destinamos más de 100 millones de dólares a la Cruz Roja y a la Luna Creciente para ayudar a los trabajadores en la primera línea del COVID. Y en ese momento el foco era, vamos a ayudar, vamos a ser útiles de alguna manera, de la forma en que cada uno podía y las marcas podían. Durante esta gran pausa salimos con campañas que buscaban calmar a la gente, que buscaban decirle, si nos juntamos, la probabilidad de salir de esto mejor es mayor, ¿no? Y venimos con campañas como esta de, tal vez algunos de ustedes recuerden en América Latina la campaña Para Todos. Hicimos una nueva edición que era Por Todos y salir juntos y fortalecidos por todos. Hicimos campañas de estas en Europa, en Estados Unidos, buscando llamar a la gente a juntarse para estar mejor. Y ahora en la nueva normalidad lo que estamos haciendo es campañas que hablan de inspiración, de lo que puede ser hacia adelante, invitándole a la gente a patear la pelota hacia adelante y correr detrás de ella, ¿no? Y la nueva normalidad pues será más de guiar en construcción. No tenemos todavía, si me preguntan cuál es la nueva campaña de Coca-Cola para esta nueva normalidad, no la tenemos, estamos trabajando, la tendremos seguro, pero seguimos entendiendo al consumidor cómo se mueve para poder llegar con eso. Ahora, es muy importante porque una de las cosas que muchas veces me preguntan cuando se habla de Coca-Cola es cómo se hace para construir una marca icónica globalmente y más aún en tiempos de pandemia, ¿no? Y uso este pequeño marco para explicarlo. Nosotros conectamos la marca con el consumidor a diferentes niveles. Y el primer nivel que hay que entender es el comportamiento del consumidor, que es lo que cambia muy rápido. Cuando la pandemia llegó, inmediatamente cambió el comportamiento. Nos metimos dentro de casa y empezamos a comprar online. O la gente pensó que iba a perder el trabajo y empieza a comprar menos cosas y priorizar marcas y tamaños y empaques. El comportamiento cambia muy rápido, es muy volátil y es segmentado, es dinámico. El portafolio de la marca tiene que acompañar eso. Por eso nuestro portafolio de empaques, de precios, de canales es muy local y es muy flexible. Lo ajustamos muy rápido para reflejar el comportamiento. Lo que guía el comportamiento es la mentalidad, el mindset, ¿no? ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué la gente dejó de salir a comer afuera? Por el miedo. Y entonces la narrativa de la marca, el discurso de la marca, lo que la marca dice, tiene que estar muy en sintonía con esta mentalidad. No puede el consumidor estar preocupado por seguridad y la marca estar hablando de tomar riesgo. No funciona. Y lo que hemos visto de mentalidad del consumidor es mucha búsqueda por la seguridad, la conveniencia y lo conocido, ¿no? La gente en estos momentos de crisis vuelve a lo conocido y eso es muy importante para marcas líderes como Coca-Cola, que tiene que estar ahí al lado de ellos porque son las marcas que conocen. Y lo que está más profundo son los valores humanos. Es lo que al final del día guía la vida de las personas y es donde anclamos el propósito, el posicionamiento de la marca. En nuestro caso, optimismo, positivismo, autenticidad, inclusividad, son los valores de la marca. Y estos valores no cambian por una pandemia.
Al contrario, lo que hemos visto durante la pandemia es que los valores ganan aún más destaque. Pero al anclar el posicionamiento de la marca en esos valores profundos que son universales y atemporales, podemos tener un posicionamiento que es consistente, global y que no hace falta estarlo cambiando todo el tiempo. Entonces, esta es la manera en que manejamos la marca y le construimos icónicamente. Y una de las cosas, esta es un artículo que salió al comienzo de la pandemia, tal vez abril del año pasado, por este autor, Breckman, y fue un recordatorio muy importante para nosotros, que un insight indiscutible de las crisis y de los seres humanos es que en los desastres, cuando los desastres llegan, cuando las grandes crisis llegan, nos unimos, sacamos lo mejor de nosotros, ¿no? Y él hacía algunas reflexiones, y él decía así, por cada antisocial hay un montón, hay miles de doctores, conserjes, enfermeras tratando de ayudar. Y él decía, el virus se está propagando rápidamente, es verdad, pero la solidaridad, la resiliencia, el optimismo, la esperanza, el querer dar una mano también se está propagando rápidamente. Y esto es muy importante porque es verdad que hay que acompañar el pulso del consumidor, pero hay que también anclarse en estos valores que no cambian y que vuelven a surgir. Y eso es lo que hemos hecho. Nuestras campañas de comunicación tienen que ver con lo que nosotros llamamos la verdadera fórmula secreta de Coca-Cola. Por supuesto que el producto tiene una fórmula secreta y por eso lo hace tan único y aceptado y preferido en todo el mundo. Pero hay una segunda fórmula secreta y es esto de que Coca-Cola como marca busca elevar el espíritu humano, fomentando los valores de autenticidad, inclusividad y positivismo. Y cuando escucho a Breckman hablar de lo que estaba pasando con la pandemia y compara con lo que Coca-Cola puede hacer, pues encontramos que había una oportunidad y tal vez una responsabilidad como marca icónica de salir a hablar con un discurso que sea inspirador y que guíe a la gente hacia adelante. Y por eso les quiero presentar ahora 3 videos. El primero tiene que ver con un video una campaña que empezó en Europa y la trajimos ahora a América Latina desde enero. Y se basa en un poema escrito por un autor que se llama George, que es un rapero y poeta, y escribió este poema, y este poema lo transformamos en una propuesta de comunicación que le invita a la gente a pensar en cómo va a ser ese salir fortalecidos como seres humanos, como familias, como sociedades después de esta crisis. Vamos a ver el video, por favor. Stop. Wait. Who says we have to go back to normal? Back to anything? What if the new normal ain't the normal we knew? And we can't just do what we'd formerly do? What if the biggest change is you and me? What if we choose to be open and say, I'll never call my job unimportant again. I'll never say that teachers' holidays are too long. Or that school is dry and I can't wait to move on. My ears are not my earphones. What if I listen? What if I'm missing how bright your eyes glisten? What if I just smile a bit, travel less and love every mile of it? What if I believe in the change my cooking, my music can do? Hey, what if I don't dance, but just for you, I might give into the rhythm soon. What if I refuse to be a stranger in my own living room? And I'll learn my lesson from a bad memory. And I'll keep social distance from bad energy. And I'll prove that funny beats sexy any day. But I'm still cute anyway. What if my dreams never take the back seat again? What if I'm there whenever you need a friend? What if I celebrate my skin, my body, my hair every day, even Mondays? And I stand by every word I say. I'll make my vote count, make my voice heard today. You know what? I will never say the city has too many tourists again. I'll lead like a woman. I'll have a family of dozens. I'll give my little nephews and nieces some cousins. I'll stay right beside you. I'll say yes, 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 I do. See, I'll never forget how much stronger we are together. I'll carry that in my heart forever. We'll weather the storm. So I'll be open like never before. El segundo video que les quiero presentar hoy tiene que ver con algo que también hemos visto pasando durante la pandemia, y es la gente volviéndose a agrupar en el círculo más pequeño,
de la familia para sentirse seguros, protegidos. Y para nosotros las comidas así ha sido siempre una ocasión muy importante donde Coca-Cola se consume. Y entonces encontramos una oportunidad de conectar esta ocasión de las comidas con una Coca-Cola con lo que veíamos pasando en la familia. Y al final del día mostramos estos valores de autenticidad e inclusividad, ser nosotros mismos y traer a otros en torno a la mesa para inspirarnos positivismo. Veamos el video, por favor. The day the world stopped was the day we found where to go. Lost together, we discovered ourselves again. And we realized that the things that matter deserve time. From now on, we're not going to leave anything on our plates. Because we've learned to savor the moments that were always there. And they never tasted this good. Y el tercer video que les quiero comentar hoy, que les quiero compartir hoy, tiene que ver con nuestra campaña de Navidad, la que implementamos en diciembre. Y este fue un mensaje muy importante. Piensen ustedes que después de todo este tiempo separados, ¿no?, por la pandemia, por lo que dijimos antes, las cuarentenas, la necesidad de cuidarnos, de estar protegidos, iba a ser una Navidad diferente. Iba a ser una Navidad muy difícil. Y lo fue. Una Navidad donde menos personas juntándose, menos posibilidades económicas, menos condiciones de viajar. Y entonces nos anclamos en esto de lo más importante es estar juntos en esa familia nuclear, la familia pequeña. Y la comunicación fue en torno a eso. Mostramos una historia muy tierna de un padre que tiene que salir a trabajar porque tiene que traerle sustento y la hija pidiendo a Santa el único regalo posible. Veamos el video, por favor.
Bueno, espero que les haya gustado estos videos. La verdad es que para nosotros, inclusive como consumidores, no solo como gente de marketing, nos inspira mucho. Ha sido una jornada muy difícil para todos, pero quiero mandarles un saludo muy fraterno desde Coca-Cola. Quiero decirles que se mantengan cuidándose unos a los otros y que sigan pensando cómo van a salir fortalecidos de esta crisis a nivel personal, profesional, familiar y ciertamente en sus negocios. Ayuda mucho pensar esto de pocas prioridades, aprendan nuevas capacidades y piensen cómo siguen siendo relevantes para su familia, para la sociedad, para los negocios en los que trabajamos. Ha sido un placer y ojalá podamos vernos en una próxima edición.